Bien, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para abordar esta clase número 5. En esta clase vamos a trabajar con autorizaciones, memorandos, actas, ¿sí? Son temas que el auxiliar docente tiene que conocer, ¿no es cierto?, para trabajar con o informar, ¿no es cierto?, a los tutores. em, Cuando tenemos una situación particular, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar estos instrumentos. Así que hoy vamos a trabajar con este tipo de instrumentos: actas, autorizaciones, memorandos, citaciones y exenciones a educación física, ¿sí? Esta es una autorización que tomé como ejemplo de la Escuela de Educación Secundaria número 87, que es la escuela normal, una de las escuelas, si Dios quiere, donde vamos a hacer las prácticas, ¿no es cierto? Esta institución, bueno, utiliza este formato para que los padres autoricen a sus hijos o al estudiante o al menor a cargo para que se retire del establecimiento según las circunstancias, ¿no es cierto?, que lo dice acá esta autorización. Tiene asistencia a un profesor a clase, o educación física, u otra actividad institucional que implique la liberación de los estudiantes respecto a sus obligaciones escolares. Huelga del personal docente, o como nosotros los llamamos los paros docentes, cuando el docente avisa o no que se evadiría las medidas de fuerzas, entonces están autorizados, y si el padre por supuesto autoriza, el auxiliar tiene la facultad de, eh, por supuesto, a través de una nota de comunicación, que esto se lo realiza en el cuaderno de comunicación, que cada estudiante tiene la obligación de tenerla. Estos cuadernitos muchas veces ya vienen impresos, que se los adquieren en las librerías, ¿no es cierto? O en un cuaderno común donde se habilita para tal fin, ¿sí? Entonces, el auxiliar está autorizado por el padre, por supuesto, o el tutor, a largar, como comúnmente, como nosotros decimos, alargar al estudiante o al curso, ¿no es cierto?, si todos los estudiantes están autorizados a retirarse del establecimiento y, por supuesto, ir a sus hogares. Eh, Suspensión de clases por contingencias climáticas, que pueden ser también suspensión de clases por corte de agua, luz o servicios que sean esenciales para el bienestar de los estudiantes. Esto es muy común. A veces las instituciones no tenemos agua, entonces no podemos tener al curso o a todos los estudiantes dentro de la institución sin este servicio esencial, como son los sanitarios o la luz o el agua, ¿sí? Bien, entonces, una vez que el tutor autoriza, por supuesto que tiene que ir la firma, la aclaración, el DNI, el teléfono, eh, o el email, ¿sí? Y firma y sello del personal de la escuela, ¿sí? Bien, otro modelito de actas que trabajamos o que utilizamos es cuando los tutores trabajan en el turno que el estudiante asiste a la institución educativa. Sé de qué quiere decir esto. Comparto de la tutoría con otra persona adulta, ¿sí? Responsable adulta, que puede ser un abuelo, una abuela, un hermano mayor o un vecino, ¿sí? Que se hace cargo, entre comillas, digamos, de este estudiante en cuanto a las cuestiones administrativas, ¿sí? Por ejemplo, eh, asistir a una reunión de padres y transmitirle, por supuesto, toda esa información que se aborda en esa reunión a los tutores que han cedido esta tutoría, o entregas de libretas, o alguna situación que el auxiliar docente necesita comunicar a ese tutor, ¿sí? Por supuesto que esta sesión debe estar firmada también acá dice mamá, tutora o el responsable adulto, firma el auxiliar y firma el vicedirector, ¿sí? Todo está notificado quién es esta persona que va a asistir cada vez que el auxiliar o alguna autoridad de la institución solicita
que se acerque esta persona autorizada a la institución. Bien, cuando los estudiantes se inscriben, por supuesto que tenemos que hacer conocer, y esto siempre solemos hacer en las primeras reuniones o en la primera reunión de tutores, ¿sí? Donde les hacemos conocer al tutor que está en vigencia el régimen de asistencia e inasistencia, retiros y llegadas tarde del estudiante, ¿sí? Ustedes ya saben esto, lo conocen, porque en las clases anteriores ya trabajamos con la resolución respectiva. Depende de las tardanzas o retiros o minutos, digamos, que llega el estudiante a la institución o no asiste a la escuela, está establecido, ¿no es cierto?, qué tiempo se le registra al estudiante cuando se produce alguna de estas situaciones, ¿sí? Entonces yo le hago notificar al papá o al tutor a cada uno de ellos de este régimen, que está en vigencia este régimen de asistencia, ¿sí? Eh, también en esta oportunidad le digo a los tutores que si supera las inasistencias que no son justificadas, eh, el estudiante debe compensar todas las materias, ¿sí? Porque la asistencia, una vez que el estudiante ingresa a 7:30 a la institución, tiene la obligación de estar hasta las 13:10, depende, ¿no es cierto?, de la séptima o la octava hora, o en el turno tarde, o también en el turno vespertino, porque hay escuelas que tienen turno vespertino, ¿sí? Entonces, esto tiene que saber el tutor, que una vez que el estudiante alcanzó o superó eh, las inasistencias permitidas, debe compensar las materias. El único eh, momento o tiempo o caso el estudiante no compensa las materias cuando es en caso de enfermedad, ¿sí? Ese tutor va justificando las inasistencias, obviamente con certificado médico, con historias clínicas, va acercando a la institución para que el chico no llegue a rendir, como nosotros decimos, todas juntas a fin de año, ¿sí? Sino que el profesor está obligado a darle trabajos para que el estudiante lo realice en su domicilio, en el caso que la enfermedad no le permita asistir diariamente a la institución, ¿sí? Es el único caso que no compensa todas las materias, sino que va haciendo trabajos a domicilio o en el domicilio. Otro tipo de acta eh, para compensar, por compensar por inasistencia, digamos, una compensación por inasistencia, lo que le decía anteriormente. Acá cuando el alumno, bueno, superó las inasistencias permitidas, entonces sí, y no están justificadas, por supuesto que el alumno debe compensar todas las materias. Eso no suele suceder porque nosotros, los auxiliares, tenemos la responsabilidad, como siempre les recalco, que tenemos que hacer ese acompañamiento al estudiante para que en lo posible no pierda la regularidad de su asistencia a la institución o a las clases diarias, ¿no es cierto? Así que esto es muy, muy esporádico, que se da prácticamente un caso, tal vez ninguno, pero bueno, sí ha sucedido y bueno, tenemos que tener preparado este acta para si llega a suceder, ¿sí? Bien, otro tipo de acta que se utiliza, y esto lo utilizan, no digo muy de seguido, pero sí es un instrumento que lo utilizan los profesores de educación física, ¿sí? Saben ustedes que por ahí se producen accidentes no provocados, por supuesto, sino que casuales, que el chico por ahí puede llegar en bicicleta o en moto y se cayó en la vereda, tuvo una fractura o tuvo un golpe, tuvo una raspadura. Entonces el profesor tiene que asistir a ese estudiante siempre y cuando esa asistencia, ¿no es cierto?, esté en presencia de testigos, ¿sí? Siempre tengo que buscar testigos para más si un caso que complicó la salud de ese estudiante, o en el mismo horario de educación física, ¿sí? Que esto es común, digamos, que el chico está haciendo el ejercicio físico, está haciendo la actividad que el profesor o la profesora indicó, y bueno, el chico se cayó o chocaron entre ambos, se golpearon
cabeza, se golpearon la cara, se golpearon alguna parte del cuerpo, entonces, y necesita la asistencia médica o no, y el profesor sí o sí tiene que hacer este acta de accidente, ¿sí? Por supuesto, así. Después, más adelante vamos a trabajar cuáles son los circuitos administrativos que el profesor tiene que hacer y que yo como auxiliar debo saber, porque si mi alumno tuvo un inconveniente eh, en educación física y a la tarde y no asiste al otro día a la mañana, y bueno, yo tengo que involucrarme en esa cuestión, preguntar qué pasó, si se siguieron los trámites, si los papás se notificaron, cómo está la salud del estudiante, ¿sí? Así que tengo que ver si eh, ese problema o esa situación que tuvo en el contraturno, puede ser dentro del turno también, ¿eh? Puede ser dentro del turno, en el recreo, por ahí los chicos más chicos, siempre en primer año, que uno tiene que prestar mucha atención porque ellos vienen con todo el bagaje de la primaria, de correr, de, de esconderse, de ir rápidamente, de salir corriendo del curso, bueno, por ahí da la casualidad que se pueden chocar, digamos, o imprevistamente dar vuelta y no, qué sé yo, por ahí chocar la puerta, la ventana. Tenemos que estar atentos a esto, que es lo que le pasa a los alumnos, pero siempre tenemos que estar diciendo, cuidado, caminen, miren, presten atención, eh, o se fue al baño, se resbaló, o en las galerías tan húmedas ese chico se resbaló, se cayó. Entonces tengo que estar atento a esto, a la conducta, digamos, o al comportamiento de nuestros alumnos o de cada uno de ellos. Y si sucede esto, inmediatamente tengo que actuar, ¿sí? Llamar a la emergencia si es que una situación que amerita una atención médica. Bien, cuando utilizamos este memorando de citación, cuando el cuadernito de comunicaciones fue 2 o 3 veces con la citación y el papá o la convocatoria que le hicimos a ese padre o a ese tutor y no concurrió a la institución educativa. Entonces, la dirección tiene la facultad de enviar una citación que se llama memorándum de citación, ¿sí? Se le cita al padre con carácter de urgente que concurra al establecimiento. Eh, ¿Por qué a veces citamos al tutor? Porque a lo mejor el chico no está asistiendo o vemos que el chico viene hasta entra a la escuela y después no entra al aula, o el chico tuvo alguna inconducta no deseada con sus compañeros, o con el mismo auxiliar, o con el mismo profesor, o con alguna autoridad institucional. Entonces citamos al tutor para hacer esta entrevista. Por supuesto, cada vez que yo cito al tutor, debo hacer un acta, que para eso la institución educativa tiene un libro que se habilita para tal fin, para las reuniones con los padres, con los tutores, o citaciones individuales, o reuniones individuales, ¿no es cierto? Siempre con el tutor, esto debo dejar escrito todo lo que se acuerda con este tutor o responsable adulto, ¿sí? Bien, este memorándum, por supuesto que ya utilizo otras formas de hacer llegar al tutor, porque si no funcionó el cuaderno de comunicación, no funcionó el mensaje vía WhatsApp, no funcionó el mensaje a través del Facebook, por mensaje privado de la institución, entonces recurro eh, a este instrumento que muchas veces he llevado al domicilio por el personal de servicio de la institución educativa. Bien, eh, solicitud de exención. ¿Cuándo utilizamos esta solicitud de exención? En educación física. Muchas veces nos ocurre en la institución que los alumnos, los estudiantes de cuarto y quinto año ya comienzan a trabajar, ¿sí? Distintas, eh, en distintas fuentes laborales, digamos. Entonces, este estudiante no puede concurrir a las clases de educación física. Entonces debe completar este formulario que se llama solicitud de exención, donde, por supuesto, acá yo tomé también un modelo de una institución. Les recuerdo que todo instrumento que utilizo en la escuela debe llevar el membrete de la escuela, ¿sí?
todos tienen que llevar membrete de la escuela. Bien, entonces para este caso utilizo este formulario que se llama solicitud esencial. Por supuesto, completa el tutor con los datos del alumno, el mismo alumno con sus datos. El departamento, para notificar al departamento, al jefe de departamento de educación física, que siempre es un profesor, ¿no es cierto?, recibe esta exención. Por supuesto que si el estudiante trabaja, debe ir acompañado por un certificado de trabajo. Y a veces nosotros les facilitamos ese modelo de certificado de trabajo porque dice, profe, mi patrón no sabe cómo hacer ese certificado para la escuela, ¿sí? Entonces nosotros les facilitamos ese modelito para que lleve a su jefe, patrón, para que le extienda este certificado. Y se adjunta este certificado al formulario de exención. Por supuesto, no es que el estudiante no rinde la materia. A fin de año rinde como todo otro estudiante que sea como una materia regular, digamos, un examen regular en el mes de diciembre. Por supuesto que el profesor le facilita el programa, a instituciones educativas que le van haciendo una tutoría, a los estudiantes que tienen que rendir la materia a fin de año, para, bueno, justamente para orientarlos en las temáticas, ¿no es cierto?, que se plasma en ese programa que el profesor les facilita. En otro momento que el estudiante necesita presentar una solicitud de exención es por salud. Hay muchos estudiantes, tanto niños como varones, ¿no es cierto?, que están impedidos de hacer actividades físicas, en este caso educación física, por un impedimento físico, ¿sí? Entonces, este estudiante, si su salud le permite asistir a las clases de educación física, asiste y va observando las clases de educación física. Pero a su vez, el profesor o profesora le da los temas, los contenidos, para que al alumno o alumna vaya investigando o vaya haciéndolo un trabajo que lo va presentando en tiempo y forma cada vez que el profesor lo solicita, ¿sí? Entonces, el único momento que el alumno no rinde la materia. Si el problema de salud es temporal, entonces necesitan por un tiempo nomás esta exención y después se reincorpora a las clases de educación física normalmente. Pero si el estudiante tiene una dolencia física que dura mucho tiempo o que la tiene de por vida, obviamente que el alumno no rinde en forma física esto, sino en forma, son trabajos prácticos, en forma oral, digamos, ¿sí? Bien, así que son instrumentos que se utiliza. Por supuesto que si decimos que un estudiante no puede realizar ejercicio físico, no puede asistir a las clases de educación física, siempre esa exención tiene que ir acompañada por el certificado médico. ¿Y quién le emite el certificado médico? Su médico, ¿sí? Su médico particular o su médico del centro de salud que le asiste, ¿no es cierto? Bien, así que estos son los instrumentos que tenemos que tener siempre a mano ante la necesidad del estudiante. Estos instrumentos, si bien son modelos, van a formar parte del dossier que cada uno va a ir armando, ¿no es cierto?, para recopilar todos los instrumentos de cada clase para presentar a fin de año y así poder rendir la materia, ¿sí? Porque ustedes saben que todos los trabajos prácticos, los instrumentos que trabajamos en clase, van a ir formando parte de este dossier. Bien, hasta acá entonces, nos vemos en la próxima clase y siempre, como les digo, me quedo a su disposición para las consultas que quieran hacer, dudas, ¿sí? Así que bien, nos encontramos en la próxima clase.